Somos Teatro. Entrevistas del archivo. Eva Franco, 20 de abril de 1994. Realizada por Leonor Benedetto en el programa Miradas de Mujer de Canal 2. Guido Borgatti, 9 de junio de 1994. Realizada por Héctor da Rosa. A continuación, Eva Franco recuerda su vida profesional. Perteneció a la generación que inauguró el siglo XX en el teatro argentino. Trabajó junto a los Podestá y llegó a realizar más de 200 obras teatrales, dejando una huella decisiva en la escena nacional. Reportaje realizado a la señora Eva Franco por Leonor Benedetto en el programa Mirada de Mujer de Canal 2, el día 20 de abril de 1994. Pues siento que tengo una anécdota linda de Juguemos en el Mundo. ¿Me permitiste que te cuente? Claro. Ella no se va a acordar. Resulta que cuando fuimos después del estreno a Pasteur, se había firmado el Pasteur, un pueblo divino. Vivíamos, mientras filmábamos en casa, por ejemplo, algunos actores en el hotel, o nos habíamos elegido casas de familia para vivir. María Armiña vivía en una, yo vivía con Carlita Santalla en otra. Pero resulta que cuando se estrenó, nos hicieron ir para la premiere de que se iba a realizar allí. Entonces, cuando llegamos, no había habitación para nosotras. Entonces, María Niña y ¿cómo se llama? Por Dios, todo eso, María Elena, me ofrecieron, en fin, el lugar donde estaban ellas. Digo, nos vamos a encontrar. Efectivamente, vino un señor y dijo, mire, hay una casita que viven unos muchachos jóvenes y así que pueden dormir ahí. Van a tener calefacción, van a tener todo. Nos fuimos con Jorge Mayor, me acompañó Jorge Mayor. Entonces estábamos muy cómodos, prendimos la estufa, estuvimos calentitos, nos dimos las buenas noches los dos en nuestra habitación. Como a la 1 de la mañana sentimos una puerta que se abre y una patota de muchachos. ¿Quién hay? ¿Quién vive? ¿Quién está acá? ¿Cómo quiere estar? Yo me quise morir. En su cuarto conmigo se levantó enseguida y dijo, explicó, estoy con la señora Franco, nos han prestado la casa y eso todo pasó. Pero nos hemos reído mucho porque podía ser muy sospechoso. ¿Le tenían a Franco con Jorge Mayor? María Riña no se debe acordar, posiblemente sí ahora se acuerda. Eva, ¿cómo es en este momento de tu vida seguir pisando las tablas de los escenarios? Es una cosa maravillosa, maravillosa. Yo pensaba, estaba hablando de la vejez, y yo pensaba, pensar que yo empecé tan chiquita, de 5 años, ya hice un papel importante. Ahí continué, mi vida continuó en el teatro, deseando ser vieja. Entonces, yo quería ser mayor para hacer obras mejores. Después me casé, entonces hice ya las obras importantes. Y ahora, en mi vejez juvenil, 87 años, estoy haciendo una de trabajo de Florencio Sánchez en el Teatro General San Martín, con una buena compañía, con un buen director, en un buen teatro, en un precio bastante bajos, 12 pesos se cobran, así que tenemos mucho público y estoy viviendo un avenir del teatro. Yo no me puedo despedir nunca del teatro. Ni el teatro se puede despedir de vos. Ah, sí, gracias a Dios. Claro. Gracias a Dios. ¿Sos una vieja estupenda, Eva? No, tanto como estupendo, no, pero soy jovial. No soy una vieja amargada. Das alegría a los que están al lado tuyo, eso me han dicho. Yo no he tenido la suerte de trabajar con vos, pero la gente lo ha dicho. Bueno, ahora estamos muy serios, cada uno en su camarín, bien compenetrados en el papel. Entonces, buenos días, buenas noches, hasta mañana. Esas son antes, cuando se trabajaba todo junto. Se festejaban mucho. Si hay un proyecto de una comida que no la podemos hacer, porque estoy ronquita, no hablo así, pero estoy ronca. No podemos hacerlo porque las compañeras trabajan en televisión. Esa dichosa comida de camaradería no la podemos hacer, pero ya la haremos. Vos perteneces a la generación que comenzó con el siglo y que ahora se ve en los medios de comunicación, en el cine, en la televisión,
Son los cómicos de la legua que ahora pasan a ser actores modernos. Exactamente, esa fue la vida de mi padre, ¿no? Cuando se casó y nací yo en poco tiempo. ¿Trabajaste con los Podestá, Eva? Claro, me sacaron un brazo a mí los Podestá. Cuando no hablaba, me sacaban. Tengo un retrato tan lindo. Tenés 3 años, 2 y medio debía ser. Cuando los actores no tenían día de descanso. No, qué más descanso. Se trabajaba en forma. Pero sabe, el público está enterado de las 7 secciones de los domingos. Yo trabajé mucho en eso, ¿eh? ¿Cuántas secciones de los domingos? Hasta el 20 haciendo todas esas obras. Tengo 200 y pico de obras estrenadas, entre reprises y estrenos. ¿Cuántas? 200 y pico. Madre mía. Constan en bambalina, constan en todas las revistas. ¿Y las que te quedan? Vamos, eso no tanto, pero siempre que pueda seguir en esto. Era bueno aquello, ¿verdad? Era hermoso, el teatro es hermoso. El teatro no se puede definir lo que siente una actriz o un actor después de hacer un trabajo. El que te creen, por ejemplo, como ahora. Es una cosa increíble. Debutamos hace más de 20 días. Todos los días aplauden, por ejemplo, a mi salida. Aplauden a mis compañeras también, que tienen momentos muy eficaces. A Alfonso de Gracia, que es el actor, el que hace el protagonista. Y al final tengo que dar mi discursito yo. Toda la noche. Eso, anoche dije, esto se hacía cuando estrenábamos. Entonces uno salía a agradecer. Ahora ¿no? siempre. Ahora siempre. Eso es bueno, ¿no? Estoy encantada. Yo me he encontrado con actores de muchos años, con actores de entonces, que dicen que aquello tenía un sabor que esto no tiene. Por supuesto que había incomodidades, había frío, había calor, hambre muchas veces, pero que aquello tenía un sabor que esto no tiene. ¿Es así? Yo creo que no se pierde. Por lo pronto yo en esta obra salgo con unas lanas, unos tanques tan pesados. Aspiro, pero yo no lo siento. Así que siempre ese ángel que tiene un actor siempre continúa. Cuando apareció el cine y luego la televisión, siempre han sido amenazas para el teatro, ¿verdad? No sé. Se han vivido como amenazas. El cine le va a quitar espectadores al teatro. Luego la televisión le va a quitar espectadores al cine. Y finalmente el teatro hace lo suyo, toma oxígeno y revive, ¿verdad? Eso esperaba. Cuando tenés una obra buena, un elenco bueno, la gente va al teatro. El teatro gusta, el teatro te hace sentir una cosa tan estupenda, esa conexión con el público que no puedes tener ni en televisión ni en una película. No la puedes Pero tener. eso tiene que ver con el contacto humano. No es hermoso. Y el público siempre. El público también de cine o de teatro experimenta una cosa muy diferente de uno al otro. Es eso, yo creo que la mayor tecnología no va a poder nunca reemplazar aquello, ¿verdad? Mi mano, porque tengo todas las uñas cortadas para una obra. Eso es hermosa, muchas gracias. Entrevista a Guido Gorgati, 9 de junio de 1994. En este registro, el actor recuerda sus comienzos en el Teatro Labardén, su formación como actor cómico y los ensayos junto a Alfonsina Storni. Evoca también su paso por la Pandilla Marilyn y programas radiales como El Relámpago de Radio El Mundo, entre otros hitos de una trayectoria marcada por humor y talento. Hoy, 9 de junio de 1994, y para el Instituto Nacional de Estudios de Teatro, Guido Gorgati. Guido, ¿cómo era esto que me contabas? Actor cómico. Yo vine de Italia, tendría 7, 8 años, y resulta que cerca de mi casa, hasta esa casualidad, ¿no? Estaba cerca de mi casa, yo vivía en Uspallata, y Uspallata 1700, Uspallata y Perdiel, y el Teatro Infantil de Labardenco estaba ahí nomás, a 106 cuadras. Entonces me anoté. ¿Estaba en aquel entonces donde está ahora? ¿Juan de Garay y Solís? Eso es, ahí está.
A Juan de Garay Solís es. Claro. Pero no sé que se había cambiado ¿A Chacabuco? a Chacabuco. No, una parte de las clases para los chicos actualmente se dan en el Parque Chacabuco. No. Pero sigue en San Juan de Sigue Corrientes. están. Pero entonces debe tener horario a la mañana también ahí, o a la tarde. Horario de tarde y de noche. Se va agrandando la Bardem. Bueno, entonces, ¿por qué no viste que tenés ya una idea somera de lo que va a ser tu vida? Y mi vida parece que siempre quise ser actor. Entonces, dije, ¿por qué no te anotás ahí? Ya era tarde, ya se habían anotado todo. Por ejemplo, era en marzo, yo fui en abril. Entonces me recibió la directora, y me dijo, así que vos sos italiano. Sí, señora. ¿Y qué querés? ¿Por qué viniste acá? Dice, porque quiero ser actor y cómico. Con la frescura de tus, ¿qué edad tenías? 9 años. 9 años. Qué maravilla. Actor y cómico. Y me tomaron enseguida, no me tomaron el examen. Había profesora de guitarra, profesora de baile, de vocalización. Estaba Benavento, que enseñaba los versos. Estaba Alfonsina Storni, la gran poetisa, que creo que era italiana, igual que yo. Una gran mujer, muy ciclotímica, pero de una fuerte personalidad. Tenía el pelo siempre gris sobre la cabeza, no supo peinarse, fea, era muy fea. Y yo la adoraba, me parecía la mujer más linda del mundo. Claro, tu belleza justamente era interior, ¿no? Claro. Y entonces ella escribía las obras blanco, negro, blanco, varias obritas, y las ensayábamos ahí, y después todos los sábados creo que íbamos al Parque Centenario o a la Plaza España. Es decir, todos los sábados había una plaza donde se brindaba a los chicos las actuaciones del Teatro Infantil de Bardem. Eran en diferentes barrios. Teatro hecho por chicos para chicos. Para chicos, sí. Qué bárbaro. Y además todo armado, ya, es decir, había un camión de la municipalidad que armaba el escenario, lo otro, y después nosotros trabajábamos. Guido, podríamos decir que en ese entonces son tus comienzos como actor. Claro, por supuesto. Yo empecé ahí en el Teatro Infantil de Bardem, después fui al teatro, a la radio, que hice ¿A qué radio? Radio Porteña, que hacía ronda policial. Después fui a la pandilla Marilyn. La pandilla Marilyn. No me mirás así como si fuera el tiempo de Jurassic Park. No, porque uno oye hablar de esas cosas y me pegan en la memoria. ¿Quién dirigía la pandilla Marilyn? La señora Marilyn se llamaba Florencia Martínez Márquez. Era una vieja actriz española que después la contrataron, indudablemente la habrán contratado ahí en Radio Porteña, y hacía la pandilla de Marilyn. Y ahí salió Raúl Rossi, estaba conmigo. Éramos compañeros de ahí. Raúl Rossi, Olga Vilmar, Jovita Luna, que fue mi novia. Qué bárbaro. Jovita Luna. Es decir, había una playa de chicos que no sabían dónde dirigir o demostrar sus cosas, porque no existía. Había teatro poco. Lo único que existía era la radio, y la radio eran telenovelas, lo único que existía era ese programa de la pandilla Marilyn, que lo hacía... Claro, el trabajo para actores en radio era el radioteatro, nada más. El radioteatro. Pero el radioteatro, inclusive los chicos prácticamente no existían. Ahora hay una moda de que son todos jóvenes y todos son lindos, son todos parsanes, y los viejos quedamos archivados. En un rincón, entre los recuerdos. Sí. Y entonces, después de la radio y de la pandilla, ¿cómo vino la cosa? Después me vino la época en que no era ni chico ni grande, bueno, como ahora. Y entonces empecé a hacer sonidos.
Claro, empecé a hacer sonidos con Roberto Prince. En radio. En radio. Todo esto que te estoy hablando, todo es del Jurassic Park. Empecé a hacer sonidos y de ahí me contrató Lever Hermanos para hacer los sonidos y la música de dos radioteatros. Uno que era de Horacio Torrado y Elsa Piuselli, y el otro Blanquita del Prado y Fernando Lambres. ¿Vos de qué me estás hablando ahora? ¿De qué año sería eso? 46, 47, 45, 46, 47. Mira, no me pregunten los años porque los años para mí, vos sabés que te estoy hablando de esto, pero no te puedo precisar. Se quedan las imágenes. Me quedan las imágenes, pero no. Claro. La fecha. Claro. Y entonces empecé, y ahí empezó un programa que se llamaba El Relámpago. Y necesitaban el sonidista, por supuesto, y me llamaron a mí. Y después hubo una ley de Perón, no sé, en esa época que existía Perón, de que los actores no podían doblar. Entonces un programa. ¿Cómo no podían doblar? Claro, vos no podías hacer dos personajes en radio. En radio, por ejemplo, en El Relámpago. En un programa, sí. En un programa. No podías. Entonces Tincho Zavala no podía doblar, Cristina de Orellano no podía doblar, Juan Laborde no podía doblar. Entonces, como yo hacía sonido, me encajaron un personaje a mí, que se llamaba Ríspido Wright, ¿no? Y ahí empecé otra vez la secuela de actor. Retomaste el hilo, claro, del Labardén. Y empecé con fuerza porque hacía una mucama de la Ursulina de Torrelodones, que lo hacía con Jorge Fontana, que inclusive yo me disfrazaba y todo, ¿no? Me ponía la cofia y todo. Y oíme, lunes y jueves El Relámpago, todos los empleados de ahí cerca de Radio El Mundo no sabían dónde, no había sanguichería, no había cosas, entonces o se comían el sándwich antes o después, y entonces iban a ver el Relámpago. Porque, Guido, era con público. Con público, claro, con público. Y entonces después de eso, que fue un éxito bárbaro, yo tuve mucho éxito con ese programa, lo puede preguntar a Tincho, ¿no? Se hizo la cacería de los 500.000, que era un remedio de las preguntas esas que hacía D'Agostino. Carlos D'Agostino. Que era una firma de dentífrico. Odol pregunta. Y se hizo un remedio. En ese interín vino acá Enrique Guitar haciendo Las manos de Eurídice. Sí, ya esto ya lo recuerdo. Eso lo ya estamos entrando en terrenos conocidos. Entonces le dije yo fui a verlo varias veces, porque yo era muy amigo de Mecha Ortiz, y Mecha Ortiz la había traído a Buenos Aires, Mecha Ortiz y Motura. Ellos eran los empresarios. Me hice muy amigo, llenó lo que no quisiera no llenar, Llenó el Teatro Argentino, que no sé cuántos años hacía que el gallinero tuvieron que sacarle la tierra de toda su vida, porque primero hizo el Versalles, después hizo, no sé, el teatro que queda en la calle Corriente, casi esquina Callao, que ahora es cine. Buenos Aires creo que se llamaba, el Teatro Buenos Aires. Y después se fue al teatro ¿Y el argentino? Cangallo, era en Cangallo. Que estaba en Bartolomé Mitre y... Eso, claro. Y ya no está. Bueno, llenó. Entonces le dije a Coronato, para Coronato, ¿por qué no hacemos una imitación de guitarra? Y entonces la cacería de los 500.000, el final de todo, que trabajaba Canónico, Inda Viñas, Osvaldo Canónico, Inda Viñas, de Z, hacían cada uno un personaje haciendo el remedio viste que a veces los personajes duraban 5 o 6 audiciones. Había una ucraniana que hablaba no sé cuánto, pero sí, la viña. Y al final de todo venía que lo hacía con Carrizo. Yo entraba de la sala y decía: usted a mí no me deja fuera nada, porque afuera me deja mi suegra, la que teje y rezonga y teje, uno arriba, uno abajo, uno atrás. Porque yo, aparte de eso,
no hacía radio, hacía teatro. Claro, claro, por esto que hablamos del público presente. Hacía teatro. A veces no se entendía. Coronato se le ponía el pelo, lo escuchaba de su casa. Gorgati, no me hagas. Me metía con las gordas. Venga, gorda, esta es mi suegra. Y traía una, claro, por radio, no se veía, pero eran tantos los alaridos, tantas las cosas, tanta digamos, la fuerza que tenía el personaje, que fue un suceso increíble. 10.000 veces me cortaron porque me pasaba de hora. Y de ahí me mandó llamar Roberto Gil para hacer La Calle Corrientes, novio de la Lucita. Decía, son satisfacciones que uno tiene. Sí, me acuerdo, claro. Todas cosas que me han pasado muy lindas, demasiado lindas, porque inclusive en el elenco de La Calle Corrientes era odiado por todos mis compañeros. ¿Por qué? Por todo. ¿Por qué? Porque era exitoso. Envidia. No sé qué. Yo sabía lo único que hacía, que yo no entraba siempre con público, todo esto con público, ¿no? No entraba con todo el mundo para que te vieran. Yo entraba cuando Chila Quinteros decía, y ahora con ustedes, y decía yo, buena. Y oíme, era como si me hubiera venido a disfrazar y iba así nomás, normal. Y era tal el éxito del novio de la Lucita con su novio Charles, con su amigo Charles, y la Lucita que tenía este amigo, no sé cuánto. Fue tan exitoso que yo mismo ahora me doy cuenta que es difícil es tener un éxito y no saberlo valorizar en ese momento. Más el poder de la radio era impresionante. Pero después me quisieron llamar para un programa, todo de radio, director, tenía que otro programa. ¿Sabes qué pasa? Que cada programa que yo hacía, dedicaba mi vida, así como lo es, y era cómico, pero no era cómico para mí. Para mí era dramático, porque tenías que dar la impresión de que el público supiera algo de lo que estás haciendo. Aparte de eso, hacer reír a la gente. Movilizarte, porque me movía de un lado para otro, traía el público, era como si fuera radioteatro. Siempre es una característica tuya Sí. trabajar los personajes hasta las últimas consecuencias, con total compromiso. Sí. Fíjate vos que Roberto Gil, que era el autor de eso, me contrató, porque yo iba al lugar de Bordiñón Olarra, no sé si te acordás de Bordiñón Olarra. Lo vi nombrar, no lo conocí. El Bordiñón Olarra hacía un personaje, y él quiso que yo hiciera la continuidad de ese personaje. Yo digo, miren, nunca la segunda parte fue tan buena, Roberto, ¿por qué no me hace hacer otra cosa? Y se le ocurrió el novio de la Lucita. ¿Qué es eso de Charles? El novio de la Lucita es que tiene, la Lucita tiene un amigo, Charles, que dice, mire si será bueno, Charles, que me invitaba al cine y ellos iban en la última fila y como saben que yo tengo poca vista, me ponían en la primera. Esas cosas, pero dime, te hablo de una época y de una ingenuidad que ya no, ahora ya no existe todo eso. Pero no causaría gracia ahora, pero en su momento... Fue el momento. Con decirte que cuando empecé a trabajar en La Calle Corrientes, hubo aplausos durante el sketch que no se acostumbraba. Es decir, aplaudir un chiste. Y ahora se viste que se acostumbra. Y vos sabés que me tomaron tanto odio, tanto rencor todo el mundo, que yo no hablaba con nadie. Hablaba con Chila y después terminaba mi programa y me iba a mi casa. Ni siquiera Roberto Quinn me hablaba. ¿Cuántos años duró Juan Pérez Corrientes? 8 años, 8 o 9 años. Y siempre radio. El Relámpago duró 17 años. En el aire, sin parar un día. Qué vaga, qué tiempo, vive. Y la cacería de los 500, la cacería de 500.000 duró 8 años.
Claro. Increíble. Has tenido éxitos muy perdurables en el tiempo. Sí. Y después, imagínate, después pasando, ya saltando el tiempo, después hice con Delfort, la revista Dislocada, hice una cosa con Dringue Farías y Rubino, la revista de Dringue, que fue un éxito muy lindo, con Rubino, Dringue, María Magdalena, Sol, Beba Vidar, En el caso, ¿eh? un elencazo. Y después hice la tuerca con una serie que duró también Muchos años. 8 años, salteado, porque se cortó, después iba, después, últimamente, hace poco, antes de que el Canal 2 fuera de esta gente, habíamos empezado con García y el segundo programa tenía 25 puntos. Guido, vos desde la revista Dislocada en adelante estás hablando de televisión. Televisión, sí. Porque, Por eso te dije, saltemos al tiempo. claro, y el primer programa de televisión que fue la revista Dislocada, no. Te mentiría. Claro, por lo menos lo más destacable. No, lo primero que hice fue la cacería de los 500.000 con Carrizo. Que yo decía, que hacía un personaje que se llamaba Mamerto Follatera, que ganaba todos los premios y él no quería los premios, él quería la heladerita. Pero yo no quiero ganar 2 millones o un millón de esa época, ¿no? Yo quiero la heladerita. Y se quedó la heladerita con José Rey. Y yo estaba enamorado, es decir, simulada. ¿Y dónde está Pinky? ¿Dónde está Pilfi? Haciendo el pelotudo, me decía. Haciendo el tontuelo, ¿no? Pero sí, eso es. Ahora después. ¿Siempre televisión? Sí, televisión sí hice mucho. Sí. Sí. Teatro, cine, Teatro hice. Sonido, bueno, eso fue en la época. Los comienzos. Después teatro hice con Mareco, canalista pero simpático, y un porteño profesor, pero que duró 5 o 6 años. Una obra de Germán Ciclis. Que yo hacía, Ciclis vivísimo, hizo en uno de sus el monólogo de guitarra, que como que estaba borracho y así me metía en la platea y hacía todo eso. Después otro escándalo, terrible, para envidia de otros actores, ¿no? Sí, Guido, ¿y el público en ese entonces respondía tanto más o menos que ahora con los espectáculos? ¿Lo sostenía con su concurrencia, con su apoyo? Pero claro, oíme, yo hice Será Virgen mi marido, que lo hacíamos lo íbamos a hacer en el Teatro Alberdi, que lo había agarrado Gallo y Daneri, lo habían el de la Unión Obrera Metalúrgica. Alberdi de Mar del Plata. De Mar del Plata. Se había hecho un contrato por 15 días para hacer Será Virgen mi marido, que era un refrito, no sé cuántos, francés, que lo hizo Dominiani, no sé cuántos. Yo era el último orecón del tarro. Era el mucamo, junto con la Farrell, René Oliver. Éramos los últimos orecos. Y Daneri me decía, ¿ya vas ahí o ya? Y Daneri me decía, che, ojo que Pacheco está diciendo no sé qué palabra en el otra cosa que hacía con Bredeston allá. Y yo empecé a agregar. Me imagino. ¿En qué terminó? Sabatini hacía mi personaje ahora en Central. Fue protagonista. En base a improvisación, Todo. alguna que otra morcilla. ¿Qué una morcilla? Era la salchichería de Viey. Digamos, eras coautor del programa. Sí, no. Dominiani nunca lo quiso reconocer, pero oíme, no sabés lo que no agregué. No, oíme, para hacer. Inclusive vino después acá Rigoli, que lo quería llevar a España junto con Julio López.